Esta es mi verdadera historia. Dediqué toda mi vida a mi hija, con la esperanza de que ella me cuidara cuando fuera viejo. Pero una tarde, delante de los vecinos, me dio una bofetada. Nunca pensé que mi propia hija pudiera ser tan cruel conmigo. Se me rompió el corazón en silencio, pero mi orgullo ardió más fuerte. Decidí que no iba a suplicar respeto, iba a actuar. Elegí una venganza sin ruido, sin gritos, sin rabia. Lo que hice después lo cambió todo. Antes de contarte los detalles, dime desde dónde me estás viendo ahora mismo. Y por favor suscríbete, para que esta historia llegue a más personas. Toda mi vida trabajé duro para darle comodidad y seguridad a mi hija. Desde el día en que nació, me dije que su vida sería mejor que la mía. Salía a trabajar antes de que saliera el sol y volvía cuando todos dormían. Mis manos se hicieron ásperas y callosas del trabajo, pero nunca me quejé. Cada ladrillo que puse, cada clavo que martillé, cada peso que ahorré, todo era para ella. Quería que creciera sin miedo, sin hambre, sin necesidad. Creía que los sacrificios que hacía eran parte de mi deber de padre, y nunca dudé que ella lo entendería y lo valoraría algún día. Recuerdo su infancia. Era una niña alegre que se reía mucho, y yo adoraba oír su risa. Hice horas extra para que tuviera libros, zapatos nuevos y ropa abrigada en invierno. Vendí mi propia comodidad para darle la suya. Hubo años en que yo comía solo pan y agua para que ella tuviera carne y leche. Quería que nunca conociera la lucha que yo había vivido. Creía que mi esfuerzo no solo le daría una casa, sino una vida llena de seguridad, amor y honor. La casa que construí no era solo de madera y ladrillo, era mi promesa. Cada rincón, cada habitación, era el testimonio de años de sudor. Yo mismo pinté las paredes, yo mismo arreglé el tejado, yo mismo dejé todo perfecto. Quería que se sintiera segura al entrar. Me decía que esa casa era mi regalo, un lugar donde siempre pertenecería. Pensaba que una casa hecha con amor y trabajo tendría un significado más allá de la propiedad, algo que ella llevaría en el corazón para siempre. Con los años le di mucho más que trabajo. Le di mi tiempo. Estuve ahí cuando necesitaba consejo, aunque ella pensara que no. Estuve cuando lloraba, cuando estaba enferma, cuando tenía problemas. Le di la tranquilidad de mi presencia aunque estuviera cansado o tuviera mis propios dolores. Creía que ser padre era más que dar comida y techo. Era dar amor, protección y fuerza. Pensaba que tantos años de entrega crearían un lazo que nada podría romper. Pero poco a poco empecé a notar un cambio. Su voz se volvió más cortante, sus ojos perdieron calidez cuando me miraban. Sus palabras traían impaciencia en lugar de cariño. La escuché hablar de mí a escondidas con otros, diciendo que ya estaba viejo y débil, que la frenaba. Al principio pensé que era el estrés de la vida o el paso del tiempo. Me dije que con paciencia se curaría esa frialdad, que tantos años de entrega no se borrarían. Me aferré a la esperanza de que el amor y el sacrificio podían más que el orgullo y el enfado. Le entregué mi vida sin pedir nada a cambio, creyendo que el respeto y el agradecimiento serían su respuesta natural. Nunca exigí, nunca pedí pago. Mi hija era mi alegría, y su felicidad me bastaba. Pensaba que con el tiempo vería la profundidad de lo que le di. Creía que entendería que lo que construí no era solo una casa, sino una vida llena de cuidado, protección y sacrificio. Creía que el respeto era la base de la familia, y que ella siempre honraría esa base. No sabía que el respeto se estaba escapando. Creía que siempre me trataría con cariño por todo lo que habíamos vivido, por los años que le entregué. Pero el respeto no vive si no se cuida. Y yo no me di cuenta de que las palabras amables, el cariño y el cuidado habían sido reemplazados por impaciencia y desprecio. Todavía creía en mi corazón que ella entendería, que recordaría los sacrificios que hice.
Pensaba que nuestro lazo era más fuerte que todo. Me equivoqué. El día que me dio la bofetada delante de los vecinos fue el día que supe que esa fe en nuestro lazo se había roto. Fue el día que entendí que el respeto no se puede dar por hecho y que el amor puede confundirse con debilidad. Yo le había dado todo sin pensar en lo que recibiría, confiando en que me trataría con dignidad. Pero ese día la verdad me golpeó. Mi entrega había sido confundida con debilidad y mi bondad con un derecho que ella podía tomar sin cuidado. Me quedé ahí, en shock, con las manos temblando donde me había tocado. Me dolía más el corazón que la cara, porque entendí que no solo había perdido el respeto, había perdido mi lugar en su vida. La casa que construí, los años que entregué, los sacrificios, en ese momento parecían no valer nada. Entendí que la entrega sola no protege contra la traición. Le había dado el mundo y ella me había dado humillación. Ese momento se quedó conmigo días enteros. Lo repetí en mi cabeza una y otra vez. Recordaba cada noche que trabajé hasta tarde para ahorrar, cada vez que dejé de dormir para que ella tuviera comodidad, cada sacrificio que hice para que no conociera la lucha, y ahora todo parecía olvidado. El calor de sus ojos había desaparecido, reemplazado por impaciencia y desprecio. Sentí la verdad caer sobre mí como una piedra. Mi entrega había sido confundida con debilidad, y mi bondad con un derecho que ella podía tomar sin cuidado. Esa noche me senté en silencio en mi cuarto, pensando en todo lo que había dado. Pensé en los años de trabajo, en los sacrificios sin contar, en el amor que derramé en su vida. Pensé en el respeto que esperaba y en cómo me lo habían arrancado en un solo instante. Mi corazón pesaba, pero debajo de ese peso se estaba formando una decisión tranquila. Sabía que no podía seguir como si nada hubiera pasado. Sabía que el silencio ya no era suficiente respuesta a su crueldad. Esa noche me hice una promesa. No dejaría que esa bofetada quedara sin respuesta. No con rabia, no con gritos, sino con acción. Buscaría la forma de que entendiera el valor de lo que había perdido. No con palabras, sino con algo mucho más fuerte. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Le había dado la vida, y ahora era hora de recuperar mi dignidad. Empecé a pensar en qué podía hacer, en silencio y sin prisa. Pensé en la casa que construí, en los años de trabajo que representaba, en los derechos que todavía tenía. Sabía que existían formas legales de actuar, formas que hablarían más fuerte que cualquier discusión. Empecé a ver un camino. Vender su casa no solo sería venganza, sería recuperar mi dignidad y responder a la crueldad que sufrí. Pasé días pensando, considerando cada posibilidad. Pensé en el costo, en el impacto, en el mensaje que enviaría, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Los años de entrega me habían llevado a ese momento y estaba listo para seguir adelante. Decidí actuar en silencio, sin enfrentamiento, dejando que la acción hablara por sí sola. Quería que entendiera que lo que había tomado por garantizado era más que paredes y muebles, era una vida entera de cuidado, el sacrificio de un padre y un lazo que se podía romper. Sabía que ningún pleito, ninguna súplica, podía borrar la humillación que sentí ese día, pero podía mostrarle, de una forma que nunca olvidaría, qué pasa cuando el amor se encuentra con la traición. En ese momento mi decisión se hizo firme. Decidí vender su casa no con rabia, sino con una determinación tranquila, no con ruido, sino con la certeza de que mis años de entrega tenían valor más allá de su desprecio. Esa sería mi respuesta, mi forma de recuperar lo que se había perdido, y lo haría sin una palabra de drama, dejando que la verdad hablara sola. Y así empezó el camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los primeros signos de falta de respeto no llegaron de golpe, sino como gotas lentas que desgastan la piedra. Empezaron en silencio, casi sin notarse. Al principio fue un cambio en su tono cuando me hablaba. Donde antes había calor y respeto,
Ahora había dureza que no podía ignorar. Escuchaba impaciencia cuando me respondía. No era rabia, era un rechazo frío. Me dolía en silencio, primero poco, pero seguía llegando hasta hacerse insoportable. Empecé a darme cuenta de que ya no pedía mi consejo. Cuando yo opinaba sobre algo de la casa, sonreía por educación y se iba sin escucharme. Pensé que estaba ocupada o estresada, pero con el tiempo quedó claro que no era por falta de tiempo. Era una decisión. Decidió ignorarme. Trató mis palabras como innecesarias, como si fueran los delirios de un viejo cuyo tiempo ya pasó. Ese cambio fue lento pero constante. Empezó a hablarme por encima cuando estábamos con vecinos o amigos. Tomaba decisiones sin consultarme, incluso sobre cosas que yo creía que eran de los dos. Me dolía, no porque quisiera control, sino porque el respeto se estaba yendo. El respeto no se da gratis, hay que cuidarlo. Y ella había dejado de cuidarlo. Empezó a burlarse de mi edad en voz baja, no con insultos fuertes, sino con detalles que cortaban más hondo. Se reía suavemente cuando yo hablaba del pasado, como si mis historias no valieran nada. Movía la cabeza cuando yo daba un consejo, y sus ojos decían que ya no valoraba mi presencia. Era una erosión lenta de mi dignidad, un rechazo silencioso que no hacía ruido, pero llenaba el aire de amargura. Su impaciencia se hizo más evidente. Cuando le pedía algo sencillo, suspiraba fuerte y respondía cortante. Ya no preguntaba cómo estaba ni si necesitaba algo. Mi presencia en su casa se volvió algo que toleraba, no que quería. Hablaba como si yo fuera una carga. Sus palabras traían un desprecio silencioso que ya no podía ignorar. La casa que construí para ella se había convertido en un lugar donde mi voz no valía. Al principio aguanté en silencio, diciéndome que la paciencia la haría volver. Me acordaba de la paciencia de mi propio padre conmigo y creía que yo podía ofrecer lo mismo. Pensaba que el tiempo curaría esa frialdad, que mis años de entrega le recordarían su deber de honrarme. Pero el silencio solo se hizo más pesado. Entendí que su forma de tratarme no era por circunstancias, era una elección. Eligió tratarme diferente. Eligió tomarme por garantizado. La risa de los vecinos se hizo más fuerte cuando ella hablaba de mí. Escuché que cuchillaban sobre el viejo que no hace nada. Escuché el cambio de tono cuando hablaban de mí a mis espaldas. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. No era solo cómo me hablaba, era cómo me miraba. Noté que evitaba mis ojos cuando yo entraba a un cuarto. Apartábale mirada rápido, como si no quisiera cruzarse conmigo. Era algo pequeño, pero pesaba como rechazo. El respeto no está solo en las palabras, está en los ojos, en cómo se miran dos personas, y sus ojos ya no tenían respeto por mí. Recuerdo claramente una tarde. Le pregunté por un pequeño arreglo en la cocina que creía que hacía falta. Me miró, suspiró fuerte y dijo con tono cortante: «¿Para qué te importa? Tú no vives aquí». Esas palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Yo había construido esa casa. Cada clavo, cada ladrillo era parte de mi vida. Y ella me hablaba como si yo fuera un extraño. Los vecinos también empezaron a notarlo. Escuchaba susurros cuando ella hablaba con ellos. Comentarios sutiles sobre el viejo que siempre estorba y ya no hace nada. Yo estaba presente pero invisible. Era un padre que lo había dado todo, reducido a una sombra en la casa de su hija. Era una crueldad silenciosa que crecía cada día más fuerte. Ya no reconocía mi lugar en la mesa. Las comidas que antes compartíamos se volvieron momentos donde yo comía callado. Su risa,
que antes adorada, se volvió un sonido que no reconocía. Reía no conmigo, sino de mí. Y no era risa amable, era burla. Sentía que las paredes que construí con tanto cariño se cerraban sobre mí, convirtiendo la casa en un lugar de rechazo. Aguanté en silencio muchos meses, diciéndome que la paciencia traería de vuelta el respeto. Pero la paciencia no bastó. El silencio no bastó. Me di cuenta de que ella se estaba enseñando a sí misma a faltarme al respeto. Cuanto más callaba yo, más tomaba mi silencio como permiso para despreciarme. Empezó a hablar más fuerte por encima de mí, a ignorar mis palabras, a tomar decisiones sin mí, a tratarme como si no tuviera voz. Empecé a ver claro que el respeto hay que protegerlo, y ella me lo estaba quitando. Pensé en mi juventud y en los padres que me enseñaron respeto con su ejemplo. El respeto no se exige con rabia, se gana viviendo con honor. Yo le había dado honor toda mi vida, pero ella había dejado de verlo. Entendí que el silencio que le ofrecía lo había tomado como permiso para borrarme. Entendí que si quería recuperar el respeto, no podía ser solo con silencio. Empecé a observarla con atención para notar las pequeñas formas en que me mostraba desprecio. Dejó de invitarme a reuniones familiares. Estaban en cómo me hablaba, en cómo me evitaba, en la risa de los vecinos que antes respetaban a nuestra familia. La casa que construí, la vida que le di, se habían convertido en un lugar donde me burlaban y me ignoraban. Empecé a entender que lo que enfrentaba no era solo impaciencia o descuido, era un rechazo más profundo, una pérdida de respeto que no se podía arreglar solo con silencio. Le había dado mi vida, y ella había elegido darme desprecio a cambio. Esa verdad pesaba más que cualquier insulto o bofetada. No era solo mi dignidad la que estaba en juego, era el sentido de todo lo que había construido. Entendí entonces que ya no podía quedarme callado frente a su desprecio. El respeto, una vez perdido, hay que recuperarlo, y yo iba a recuperar el mío. Esa erosión lenta y silenciosa del respeto fue el punto de inflexión. Fue el momento en que entendí que aguantar solo no salvaría el lazo que tanto esperaba. El silencio no bastaba. Si quería proteger mi dignidad, tenía que actuar. Los signos de falta de respeto ya no eran pequeños momentos, eran un patrón que exigía respuesta, y yo estaba listo para darla. La crueldad no llegó como tormenta de golpe, sino como una ola lenta e inevitable que llevaba meses creciendo. Los signos ya estaban, la evasión, la impaciencia, el desprecio silencioso. Pero nada me preparó para el momento en que cruzó la línea del todo. Sucedió una tarde, y todavía, años después, el recuerdo está tan vivo como aquel día. No fue solo un insulto, fue una humillación pública, deliberada y aplastante. El día empezó como cualquier otro. Yo andaba haciendo pequeños arreglos en su casa, cosas que había hecho miles de veces sin quejarme. Arreglé una canilla que goteaba, ajusté una bisagra floja en un mueble. Eran cosas que hacía en silencio, sin esperar gracias, porque creía que eso formaba parte de ser padre, de cuidar una casa que había construido con amor. No esperaba gratitud, pero sí esperaba respeto. Esa esperanza estaba a punto de romperse. Más tarde esa tarde surgió una discusión. No era por algo grande, solo por si mover o no unos muebles del salón. Yo di mi opinión, tranquilo, como siempre, pero ella respondió con impaciencia, con una frialdad que ya había aprendido a reconocer. Apartó mis palabras y quiso imponer su idea. Intenté explicarle otra vez, con calma, por qué creía que mi forma era mejor, pero me interrumpió fuerte. Su voz subió, su tono se volvió duro. Lo que empezó como desacuerdo se volvió algo mucho peor. Las palabras que eligió no fueron solo de rechazo, fueron cortantes. Su voz traía desprecio.
Los vecinos que estaban afuera, en sus jardines o pasando por la calle, empezaron a notar. Se pararon a mirar, y lo que pasó después nunca lo olvidaré. Sin aviso, dio un paso hacia mí y me dio una bofetada. No fue un roce, no fue accidente, fue fuerte, deliberada, hecha para herir. El sonido de su mano en mi cara retumbó en la habitación. No fue solo el dolor físico lo que dolió, fue la humillación, hecha delante de los vecinos que se pararon a ver. Algunos cuchicheaban, otros movían la cabeza en shock. Me quedé helado, con el sabor de la incredulidad en la boca. Esa bofetada no fue solo rabia, fue rechazo. Fue decirme que yo, su padre, el hombre que le había dado todo, no era nada en sus ojos. Después vino la risa, no risa suave, risa cruel, la risa de quien se siente ganador sobre otro. Sentí todas las miradas puestas en mí, unas en shock, otras en silenciosa aprobación de su crueldad. Me di cuenta de que los vecinos miraban, susurraban, y sus voces traían el eco del chisme que me perseguiría para siempre. Sentía la cara arder, no solo por el golpe, sino por la vergüenza. La humillación fue peor porque fue pública. Un padre golpeado por su hija en su propia casa, delante de los vecinos. Era una historia que correría rápido. La humillación se hizo más grande por la risa y los susurros, por la cara de ella que mostraba satisfacción, no arrepentimiento. Quería que me sintiera pequeño, y lo logró. El cuarto se llenó de tensión después del golpe. Yo no hablé, no me moví. Solo me quedé ahí, con el sonido de su risa todavía en los oídos. Ella me miró como retándome a que dijera algo, a que me defendiera. Pero yo me quedé callado no porque fuera débil, sino porque estaba procesando. Mi mente volaba, repasando años de sacrificios, de trabajo callado por ella. Cada esfuerzo que hice se sintió reducido a nada por esa bofetada. Los vecinos que todavía estaban cerca se movían incómodos. Algunos bajaban la mirada, otros susurraban más fuerte. Se oía un murmullo que pasaba entre la pequeña multitud, mezcla de shock, lástima e incredulidad. Escuché pedazos de sus conversaciones, palabras como falta de respeto, vergüenza, padre, todo mezclado. Sabía que ese momento no se borraría pronto. Se contaría una y otra vez. Se volvería parte de mi historia para siempre. Después de la bofetada, vino el silencio. Un silencio más pesado que cualquier discusión. Era el sonido de la confianza rota. Era el sonido de un lazo que se había partido. Me quedé ahí en ese silencio, el aire cargado de tensión, sabiendo que algo irreversible había pasado. Ella había cruzado una línea que ningún padre debería tener que soportar. No fue solo un insulto hacia mí, fue un insulto a todo lo que yo representaba. Pensé en todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años. Cada noche sin dormir trabajando, cada sacrificio, cada momento de mi propia comodidad entregado por la suya. Y ahí estaba ella, levantando la mano contra mí, no en privado, sino en público, donde la humillación dolería más. Fue una crueldad nacida del desprecio, de una pérdida de respeto tan completa que ya no me veía como su padre, sino como algo para burlarse. Recuerdo la cara que puso en ese momento, no enfadada, triunfante. Quería que me sintiera pequeño. Quería mostrarles a los vecinos que tenía poder sobre mí. La bofetada no fue un arranque de calor, fue un acto calculado de humillación. Esa comprensión dolió más que el golpe. Fue entender que sus palabras, su risa y su mano habían sido diseñadas para quebrarme. La humillación me siguió mucho después de ese día. La sentía en cada mirada de los vecinos, en cada susurro que escuchaba. Mi propia casa, el lugar que construí y cuidé, se había convertido en un lugar de vergüenza. Empecé a verla diferente, no como mi hija,
sino como alguien que se había apartado de todo lo que le di. Esa bofetada fue el punto de quiebre. Fue el momento en que supe que el silencio ya no bastaba. Esa noche me senté solo en mi cuarto, con el sonido de su risa todavía en la cabeza. Repasé el momento una y otra vez, sintiendo la humillación tan fresca como la primera vez. Pensé en mi vida, en mis sacrificios, en los años que le di, y pensé en qué podía hacer ahora. Sabía que si me quedaba callado, el desprecio seguiría. Sabía que no podía permitir que me tratara así sin consecuencia. Empecé a darme cuenta de que ya no era solo un insulto personal. Era un ataque a mi dignidad, a mi identidad de padre, a mi lugar en la familia. Era una herida más profunda que la carne, que no se curaría solo con tiempo. La crueldad no estaba solo en la bofetada, sino en cómo la dio, en público, con risa, sin arrepentimiento. Ese fue el momento en que decidí que la acción era necesaria. La bofetada me quitó la última capa de paciencia que me quedaba. Ya no podía esperar que el respeto volviera solo con aguantar en silencio. La lección me la habían dado de la forma más dolorosa posible. El silencio solo no protegería mi dignidad. Si quería recuperarla, tenía que actuar. Y sabía que esa acción no sería con gritos ni rabia. Sería tranquila, deliberada y poderosa. Ese acto cruel se volvió el punto de inflexión. Ya no se trataba de perdonar o tener paciencia. Se trataba de justicia y de recuperar lo que me habían quitado. Entendí que su bofetada no fue solo un momento de rabia, fue una declaración. Y las declaraciones solo se responden con acciones del mismo peso. Empecé a planear en silencio, con la certeza de que lo que haría después hablaría más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, después de la cruel bofetada, no dormí. Me senté solo en mi pequeño cuarto, apoyado contra la pared fría, con la mejilla todavía doliendo y el corazón mucho más. La casa estaba en silencio, ese silencio que viene después de la tormenta, cuando todo parece quieto pero cargado de tensión. Afuera se oían ruidos leves de los vecinos, sus voces bajas como si ellos también sintieran el peso de lo que había pasado. Empecé a pensar en todos los años que viví, los años que dediqué a mi hija, los años que pasé construyendo una casa para ella, para su comodidad, para su futuro. Pensé en los sacrificios que hice en silencio, sin pedir gracias, porque el amor de padre no mide la bondad con recompensas. Recordé las noches que me acosté con hambre para que ella comiera bien, las veces que hice horas extras para pagar su colegio, los momentos en que dejé mis necesidades de lado para darle todo lo que quería. Esos recuerdos volvieron esa noche, uno tras otro, cada uno más fuerte y pesado que el anterior. Recordé su infancia, cómo le tomé la mano en las tormentas, cómo la vi crecer, cómo cargué sus problemas cuando ella no podía. Recordé el día que se mudó a su propia casa, el orgullo que sentí y la esperanza silenciosa de que honraría los sacrificios que hice por ella. Pensé en las cenas familiares, las fiestas, los momentos que compartimos, y cómo ahora todo pareció opacado por esa bofetada cruel. La bofetada no fue solo una herida en la cara, fue una herida en la dignidad. Fue decirme que todo lo que hice por ella no valía nada en sus ojos. Esa idea me quemaba como fuego. No podía dormir porque mi mente repetía el momento, El sonido de su mano, la risa que vino después, los vecinos parados mirando. Todo se volvió un peso que me aplastaba el pecho. Recordé sentarme callado a la mesa esa misma semana, escuchándola hablar con impaciencia, viendo cómo descartaba mis palabras como si no valieran la pena. Recordé el cambio de tono de los últimos meses, cómo ya no pedía mi consejo, cómo ignoraba mi presencia. Al principio, pensé que era una etapa. Pensé que el amor y la paciencia la harían volver a respetarme. Pero esa bofetada
Fue la prueba de que la paciencia sola ya no bastaba. En ese cuarto silencioso empecé a reflexionar profundo sobre qué era realmente el respeto. El respeto no se da porque uno tenga derecho. El respeto se gana con acciones y se mantiene con cuidado mutuo. Me di cuenta de que lo que hizo mi hija no fue solo falta de respeto. Fue declararme que ya no me veía como un padre digno de honor. Esa verdad se hundió en mi corazón. Sentí mezcla de dolor, incredulidad y rabia, pero sobre todo sentí la necesidad de hacer algo. Pensé en cómo el silencio había sido mi respuesta demasiado tiempo. Durante años, aguanté pequeños desprecios, creyendo que pasarían. Creía que aguantar era fuerza, pero esa noche entendí otra cosa. Aguantar sin actuar puede ser debilidad. Había aguantado su impaciencia, sus palabras cortantes, su actitud fría. Pero esto era nuevo, esto era humillación pública, y la humillación exige respuesta. Volví a repasar el momento en mi cabeza, no con rabia, sino calculando. Pensé en la cara que puso cuando me golpeó, en la risa de los vecinos, en cómo cambió el ambiente de la casa después. Pensé en lo que significaba para mí como padre y para mi dignidad. Ya no podía fingir que no había pasado nada. Algo tenía que cambiar. Me quedé horas sentado en silencio, reflexionando no solo en la bofetada, sino en los años que la llevaron a eso. Pensé en cada acto de bondad que le di, cada sacrificio, y cómo ahora parecían no importar. Pensé en la relación padre-hija, en la confianza, el honor y el amor, y en lo frágiles que se vuelven cuando se pierde el respeto. En esa reflexión, empecé a ver claro que ya no era solo por ella, era por mí, por mi dignidad, por mi vida, por mi paz. Me di cuenta de que si seguía callado, si perdonaba sin consecuencia, perdería más que el respeto, me perdería a mí mismo. Tenía que encontrar una forma de recuperar mi dignidad, no solo para mí, sino como lección para ella. Esa noche se volvió un punto de inflexión, un momento de resolución tranquila pero profunda. Pensé en el tipo de padre que quería ser recordado, no como el hombre que aguantó humillación sin defenderse, sino como el hombre que supo actuar, que supo proteger su dignidad y su honor. Pensé en la lección que quería que ella aprendiera, no con pleitos ni rabia, sino con la certeza tranquila de la acción. Esa noche tomé una decisión, no con prisa, no con furia, sino con claridad tranquila. Decidí que el silencio ya no sería mi respuesta. Buscaría una forma de responder que fuera deliberada, que tuviera el peso de años de sacrificio y el dolor de esa bofetada cruel. No respondería con gritos ni golpes. Respondería con un acto que hablara más fuerte que las palabras. Un acto de justicia tranquila, pero innegable. Sentado en la oscuridad, mis pensamientos se hicieron más claros. Consideré mis opciones. Podía enfrentarla directamente, pero eso solo traería más ruido, más gritos, más dolor. Yo quería algo más limpio, algo definitivo. Quería una respuesta que no se pudiera deshacer. Quería recuperar mi dignidad, no solo en mis ojos, sino en los de ella y en los de quienes habían visto su crueldad. Pensé en la casa donde vivía, en cómo yo ayudé a construirla y en cómo se había convertido en el escenario de mi humillación. Me di cuenta de que mi respuesta tenía que involucrar esa casa. Era el símbolo de los años que le di, de la vida que traté de construirle. Si ella podía tratarme así en ese lugar, entonces ese lugar también podía ser el escenario de su lección. La idea llegó despacio, casi como un susurro en la noche. No nació de venganza, como la gente la imagina. Nació de la necesidad de justicia, de la necesidad de recuperar dignidad. Empecé a planear en silencio esa larga noche, sabiendo que lo que eligiera cambiaría todo.
Sabía que no podía deshacer la bofetada, pero podía asegurarme de que sus acciones tuvieran consecuencias que hablaran más fuerte que cualquier discusión. Cuando llegó la mañana, mi decisión estaba clara. Actuaría, pero mi acción sería tranquila, deliberada. No sería por rabia, sino por recuperar lo que me habían quitado, mi dignidad, mi paz y mi lugar como su padre. La bofetada había roto algo entre nosotros y sabía que no había vuelta atrás. Mi silencio había terminado y mi reflexión me había llevado a una resolución que cumpliría sin dudar. Esa noche de reflexión silenciosa se volvió la base de lo que vendría. Fue el momento en que el dolor se volvió propósito. La humillación se volvió determinación. Sabía que lo que hiciera después tenía que ser con cuidado, con claridad y con certeza. Y así me preparé para el camino que tenía por delante, sabiendo que mi acción no sería solo respuesta a su crueldad, sino una declaración de mi propio valor, de mi dignidad y de mi justicia tranquila. La mañana después de esa larga noche de reflexión, me desperté con una resolución tranquila. No sentía rabia, sentía una calma segura. La bofetada había sido un acto que no podía ignorar, y sabía que lo que decidiera después definiría no solo ese momento, sino el resto de mi vida. No era solo por mí, era por lo que significaba la dignidad, la justicia y defenderse uno mismo, incluso cuando los que más quieres te tratan con crueldad. Me senté en mi pequeña cocina, con la luz del sol entrando débil por la ventana. No hablé con nadie. No quería explicarme. Tomé una taza de té, sintiendo el calor en la mano, pensando en lo que venía. Sabía que la decisión no era sencilla. Requeriría pensamiento, planificación y paciencia. Pero mi mente estaba clara. Tenía que actuar. Tenía que elegir algo que acabara con la humillación, recuperara mi dignidad y le diera a ella la lección que su crueldad merecía. Durante años había vivido en sacrificio silencioso. Construí su vida, le di comodidad y aguanté el desprecio en silencio. Pensé que la paciencia haría volver el respeto, pero esa bofetada demostró que no. La paciencia sin acción no la había cambiado, solo había permitido que su desprecio creciera. Esa verdad se hizo cristalina durante mi reflexión silenciosa. Si quería respeto, tenía que enseñarle el precio de la crueldad. Esa mañana empecé a pensar en todas las formas de responder. Podía enfrentarla, exigir disculpas, pelear delante de todos, Pero sabía que eso sería ruido, y el ruido no cambia nada. Las palabras se olvidan, los pleitos se apagan. Pero una acción deliberada, irreversible y justa, deja una marca que no se borra. Esa acción tenía que ser tranquila, sin drama, pero fuerte como para hablar más que cualquier palabra. Mi mente se fue a su casa. La había construido con años de mi trabajo. Cada ladrillo, cada clavo, cada rincón era fruto de mi sudor y sacrificio. Y ahora se había convertido en el lugar donde me humilló. Ahí me dio la bofetada delante de vecinos que miraron y rieron. La casa se había vuelto el escenario de mi vergüenza. Si había una respuesta, tenía que involucrar esa casa. Tenía que ser un mensaje imposible de ignorar. Recordé a mi padre diciéndome una vez, cuando te enfrentes a la crueldad, no la encuentres con ruido, encuéntrala con acción. Ese recuerdo llegó claro esa mañana. Entendí que mi acción no sería ruidosa ni vengativa como la gente piensa. Sería silenciosa, deliberada, legal e irreversible.
Sería una elección escrita no en palabras, sino en consecuencia. Empecé a planear en silencio. No le dije nada a mi hija, no le conté a nadie. Era una decisión mía sola, sin consejos ni opiniones. Empecé revisando los documentos de la propiedad en silencio, con cuidado. Me senté en mi escritorio, con los papeles delante, revisando títulos, acuerdos antiguos, transacciones. Mis años de trabajo me habían dado más que una casa para ella. Me habían dado derechos legales que nunca pensé usar. Al leer los documentos me di cuenta de que todavía tenía un derecho sobre esa propiedad. Nunca imaginé que lo usaría. Pero ahora la idea se volvió más que posible. Se volvió responsabilidad. Responsabilidad conmigo mismo. Esa casa no era solo un edificio, era el símbolo de todo lo que le di. Y con su bofetada me había quitado el respeto. Decidí que a cambio yo recuperaría algo. La decisión no llegó de golpe. Pasé días pensando. Consideré las consecuencias legales, personales, emocionales. Sabía que cambiaría nuestra relación para siempre. Sabía que causaría dolor, quizá rabia, pero también sabía que mi silencio había terminado. Ya no aceptaría humillación sin consecuencia. Tenía que actuar, y esa acción tenía que ser definitiva. Empecé a hablarme a mí mismo en voz baja sobre lo que haría. Me dije que esto no era venganza barata, era justicia, era dignidad, era enseñarle que el respeto no se destruye sin costo. La bofetada había sido violencia, no solo al cuerpo, sino a la dignidad. Como padre, mi decisión tenía que sanar esa herida por completo. Pensé en cómo hacer el acto irreversible. Las palabras se olvidan, las disculpas se pueden ignorar, pero ciertas acciones no dejan lugar a marcha atrás. Vender su casa se volvió la respuesta en mi mente. Legalmente era de ella, pero yo tenía derecho a actuar gracias a una cláusula que descubrí. Sería un acto silencioso, sin anuncio, sin enfrentamiento, sin drama, pero definitivo. Eso era lo que quería. El proceso tomaría tiempo. Sabía que no era sencillo. Tendría que hablar con mi abogado en secreto, arreglar todo para que no hubiera disputa. Tendría que mantenerlo oculto hasta que estuviera hecho. El secreto era importante. Si hablaba antes, le daría tiempo de reaccionar o impedirlo. Mi acción tenía que ser rápida y absoluta. Pensé mucho en cómo esto cambiaría mi vida. Sabía que vender su casa significaba cortar un lazo, romper una conexión, pero estaba listo. La bofetada ya había roto algo entre nosotros. Lo que haría ahora era cerrar ese capítulo para siempre. No era solo por la propiedad. Era por recuperar mi paz y mi dignidad. Cada día de las semanas siguientes, mi mente volvía a esa decisión. Pensaba en la bofetada una y otra vez, no con amargura, sino con claridad. La veía como el punto sin retorno. Era el momento que lo cambió todo. Entendí que ya no podía vivir con la humillación. Mi decisión no nació de rabia, nació del respeto por mí mismo. Había aguantado suficiente. Contacté a mi abogado en secreto. Hablé en voz baja, sin prisa. Le expliqué lo que quería y me aseguró que era posible. Esa tranquila seguridad me dio más fuerza. Sentí una calma segura de que lo que iba a hacer era correcto. No correcto a los ojos del mundo, sino a los ojos de mi propia conciencia. Empecé a preparar la venta en silencio. No le dije a mi hija, no hablé con nadie más. Me moví con cuidado, asegurándome de que cada paso fuera correcto, cada documento en orden. No era la prisa lo que me movía, era la deliberación. Quería que este acto fuera limpio, legal y absoluto.
Quería que se mantuviera como una respuesta silenciosa pero inquebrantable a su desprecio. Los días se convirtieron en semanas. Seguí mi vida con normalidad por fuera, pero mi mente siempre estaba en la decisión. Sabía que una vez hecho, no habría vuelta atrás. Esa era la naturaleza de esta elección. Entendí que era más que un tema de propiedad. Era recuperar yo mismo, mi dignidad y mi lugar como padre que no se callaría ante la humillación. Cuando el proceso estuvo completo, mi mente estaba en paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. No fue una decisión de rabia, fue de necesidad. Había pensado profundo, reflexionado sobre lo que pasó y elegido un camino que acabaría con la humillación sin ruido. Había decidido hablar con acción en vez de palabras. Esa decisión me dio paz. No la paz de olvidar, sino la paz de saber que me defendí de una forma que no se podía deshacer. Había decidido actuar en silencio, deliberadamente y sin grama. Y esa sería mi respuesta. Mi dignidad ya no estaría en duda. Había elegido un camino que era solo mío. Esa mañana de decisión se volvió un punto de inflexión. Fue el momento en que el silencio terminó y la resolución empezó. Sabía que los días siguientes serían difíciles, pero estaba listo. Listo para actuar con certeza tranquila, para dejar que las consecuencias hablaran más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Listo para recuperar lo que me habían quitado en ese momento cruel. La decisión estaba tomada. Ahora era hora de actuar. Sabía que este paso era el más delicado de mi plan. La venta tenía que hacerse en secreto, sin que ella supiera, sin drama y sin posibilidad de revertirlo. Lo había pensado durante semanas. Había hablado con mi abogado en susurros. Cada detalle estaba planeado con cuidado. No podía haber errores. Una mañana temprano, antes de que el mundo despertara del todo, me senté en mi estudio con mi taza de té. Los documentos estaban delante de mí. Los revisé una vez más, leyendo cada línea, cada cláusula, asegurándome de que no hubiera fallos. La casa era de ella, pero las condiciones de propiedad me daban un camino legal. No era cuestión de fuerza, era cuestión de derecho respaldado por la ley. Eso era lo que me daba fuerza. Llamé a mi abogado y le dije que buscara un comprador que actuara rápido y sin ruido. Quería que el proceso fuera invisible para ella hasta que estuviera terminado. El comprador tenía que ser discreto. La venta tenía que ser limpia. No quería chismes antes de que la verdad saliera a la luz. Esto no era solo una transacción, era mi respuesta silenciosa a años de desprecio. El abogado trabajó en silencio. Yo mantuve mi vida diaria lo más normal posible para no levantar sospechas. Celí mis mañanas cuidando el jardín, tomando té, caminando tranquilo por la casa que construí para ella. Se sentía extraño saber que pronto la dejaría ir, pero sabía que esa casa ya no era solo ladrillos, era el símbolo de la crueldad que aguanté. Venderla era mi acto de cierre. Encontrar comprador no fue fácil, pero mi abogado me aseguró que era posible. Tenía contactos que valoraban la discreción. Después de una semana de búsqueda, encontramos a la persona indicada, alguien dispuesto a actuar rápido, sin publicidad y con todas las garantías legales. Ese fue el momento en que supe que el plan avanzaría sin problemas. Firmé los papeles necesarios en la oficina del abogado. Mi firma fue calma, firme. No tembló mi mano, no dudó mi corazón. Este era el final de mi decisión. Ya no actuaba por rabia, actuaba por resolución. Estaba recuperando mi dignidad de la única forma que importaba ahora. Los documentos se firmaron en secreto. Nadie en la familia sabía. La transacción se completó antes de que mi hija siquiera se diera cuenta de qué estaba pasando. Ese secreto era importante para mí. Quería que lo descubriera en el momento de la revelación, no en rumores o advertencias. Mi acto tenía que hablar con certeza, no con ruido. Pensé lo que sentiría cuando lo supiera.
Pensé en su risa el día que me dio la bofetada y en la humillación que sufrí delante de los vecinos. Esa risa ahora sería reemplazada por el silencio de la comprensión. Mi venta no sería ruidosa, pero sería definitiva. Ese era el poder de esta acción. Hubo momentos durante el proceso en que la duda apareció. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Habría otra forma de cerrar esto? Pero cada vez el recuerdo de su mano en mi cara, su mirada de burla, los susurros de los vecinos me recordaban por qué elegí este camino. El silencio ya no sería mi respuesta. La acción era la única respuesta que quedaba. Me aseguré de que cada parte de la venta fuera hermética, sin huecos legales, sin errores técnicos. Los documentos estaban preparados para que ella no pudiera impugnarlo. Esto no era venganza barata. Era justicia tranquila, sellada con la ley. Quería que la respuesta fuera absoluta. La venta fue definitiva. La casa que una vez fue mía y de ella y de nuestra vida compartida, ahora pertenecía a otra persona. Sabía que se quedaría en shock. Sabía que buscaría respuestas. Pero yo estaba listo para eso. No necesitaba explicarme. El acto hablaría más fuerte que cualquier palabra. Esa tarde caminé por las calles tranquilas, pensando en lo que había hecho. No sentía rabia. Sentía una paz extraña. Esto no era quitarle algo a ella, era recuperarme a mí mismo. Cada paso que daba se sentía como un paso lejos de la humillación y hacia la dignidad. Pensé en el momento en que descubriría la verdad. Me la imaginé caminando por esa casa vacía, los cuartos que había tomado por garantizados ahora de un extraño. Me imaginé el silencio, la incredulidad, la ausencia de risa. Ese pensamiento me dio fuerza. Los días siguientes pasaron tranquilos. Seguí mi rutina, cuidar mi pequeño jardín, mis caminatas diarias, pero en mi mente la venta estaba completa, y mi decisión también. Había actuado. Había respondido a la crueldad con certeza. Había elegido paz en vez de ruido, dignidad en vez de pelea. Vender su casa no fue solo justicia, fue cierre. Fue trazar una línea en mi vida y seguir adelante. Sabía las consecuencias. Sabía la ruptura que causaría, pero estaba seguro de que era la única forma de recuperar mi paz. El acto de venta se volvió un ritual silencioso para mí. Cada firma, cada documento archivado, cada conversación con el abogado era un paso en ese ritual. No se hizo con prisa, se hizo con deliberación y cuidado. Quería que fuera perfecto. Quería que se mantuviera como una respuesta silenciosa, pero inquebrantable a su desprecio. Cuando el último papel estuvo completo, sentí una calma que no había tenido en años. La decisión que tomé, la acción que llevé a cabo, fue solo mía. No era por ganar o perder, era por dignidad. Y esa dignidad había sido recuperada. En los días después de la venta, pensé en los años que pasé construyendo su vida, en los sacrificios que hice. Pensé en la risa, las discusiones, el silencio y la bofetada. Y entendí que este acto de venta era la respuesta a todo eso. Era mi forma de decir que la dignidad importa y que nunca se puede tomar sin consecuencia. No anuncié la venta. La dejé como mi secreto silencioso hasta el momento de la revelación. Así quería que fuera, no un espectáculo, sino una declaración final, una lección envuelta en silencio y certeza. El día de la revelación llegó sin ruido, sin fanfarria. Lo había planeado con cuidado. No había prisa. No necesitaba hacerlo dramático. La revelación misma sería silenciosa, pero segura. Un momento que hablaría más fuerte que pleitos o lágrimas. Quería que sintiera el peso de lo hecho sin que yo tuviera que gritar o explicar. Ese era el punto. Esperé hasta media tarde.
El sol estaba suave ese día, haciendo sombras largas en la calle. Los vecinos estaban como siempre, moviéndose en sus vidas. Ellos no sabían lo que estaba por pasar. Quería que fuera privado para mí, pero lo suficientemente público para que su humillación quedara completa. Ella había elegido crueldad pública. Esto también sería visto. Caminé hacia su casa en silencio, con el paquete de papeles en la mano. Estaban sellados, legales, irreversibles. Los llevaba en el bolsillo del abrigo, bien doblados. No como amenaza, sino como prueba de lo que ya estaba hecho. No tenía intención de discutir ni explicar. La verdad ya estaba escrita y firmada. Cuando llegué a su puerta, dudé un segundo. Sentí la misma calma tranquila que tuve al firmar la venta. Esto no era rabia, esto era cierre. Toqué suavemente y ella abrió, sorprendida. Vi la curiosidad en sus ojos. No me esperaba ni menos esto. Entré en silencio, sin decir palabra. Puse los papeles en la mesa. Sus ojos seguían cada movimiento. No hablé de inmediato. Dejé que el silencio se alargara. Los vecinos afuera pronto notarían que algo era diferente. Ese silencio era parte de mi respuesta. Al fin dije tranquilo: tu casa está vendida. Mi voz estaba firme, sin rabia, sin emoción. Era una afirmación, no una pregunta. Sus ojos se abrieron grandes. Me miró a mí. Miró los papeles. Sus manos temblaron. No hubo sonido más que el roce de los papeles bajo mi abrigo. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Los papeles estaban entre nosotros como una barrera, completa y final. Los vecinos afuera empezaron a juntarse. Sus susurros empezaron suaves, luego más fuertes. Habían visto que yo entraba. Sabían que algo había pasado. Su voz tembló. Preguntó qué significaba esto, pero yo no respondí. Dejé que los papeles hablaran. Cada cláusula, cada firma era un testimonio silencioso de lo que se había hecho. Vi su cara cambiar. Primero confusión, luego incredulidad, luego un pánico callado. Volvió a mirar los papeles una y otra vez, como buscando algún error, alguna salida. No había ninguna. La venta estaba completa. Yo me había asegurado de eso. Los vecinos ahora cuchicheaban abiertamente. Algunos se acercaron a la puerta para ver. Habían oído la bofetada días atrás. Habían visto cómo me trataba. Y ahora veían el resultado. Esto ya no era una discusión, era la consecuencia de su crueldad, mostrada en silencio pero con fuerza. Yo me mantuve tranquilo. No necesitaba hablar. Mi calma era mi respuesta a sus gritos, a su bofetada, a su humillación delante de ellos antes. Sabía que intentaría discutir, sabía que intentaría hacer ruido. Pero este no era momento para ruido, era momento para final. Miró los papeles otra vez, con las manos temblando. Su cara estaba pálida. Vi cómo la comprensión le llegaba. Comprendía que esto no era algo que pudiera deshacer. Había perdido no solo una casa, sino el lugar que representaba su comodidad, su seguridad, su orgullo. Di un paso atrás, tranquilo. No necesitaba agregar palabras. Su silencio era suficiente respuesta. Los vecinos afuera ahora susurraban sin disimulo. Algunos me miraban con aprobación callada, otros con curiosidad, pero todos entendían que el momento estaba completo. Me di la vuelta para irme. Su voz me llamó, temblorosa e insegura. Preguntó por una razón. Me detuve en la puerta. No respondí. Dejé que el silencio le respondiera. Salí caminando tranquilo, dejándola parada ahí con los papeles. Su voz se fue apagando detrás de mí. El sonido de los vecinos hablando creció mientras me alejaba. No miré atrás. Esa fue mi elección.
La revelación era de ella para vivirla, y mía para irme con la dignidad recuperada. No le di explicación, porque el acto mismo era mi explicación. Mientras bajaba a la calle, escuché pedazos de sus voces. Palabras como justicia, final, venganza silenciosa me llegaron. No importaban. Lo que importaba era que había actuado. Había tomado mi dolor y lo había convertido en una decisión final que me dio paz. Los papeles ahora estaban en su mesa. No eran solo documentos, eran una declaración de verdad, de ley, de justicia tranquila pero absoluta. Contaban la historia de años de sacrificios, de desprecio y de una respuesta silenciosa y final. Ella recordaría este día. Recordaría la calma de mi voz, la certeza de mi paso al irme. ¿Esa sería su lección? Esa era mi intención. Que entendiera, sin que yo dijera otra palabra, el costo de la crueldad para mí. La revelación no fue por victoria, fue por cierre. Fue por saber que el camino que elegí fue el que recuperó mi dignidad. Ella me había dado humillación. Yo le había dado una verdad que no se podía deshacer. Mientras doblaba la esquina y me alejaba de su casa por última vez, sentí una ligereza extraña. No la ligereza de olvidar, sino la ligereza de un capítulo cerrado. Sabía que ella hablaría de esto. Los vecinos hablarían, pero ya no me importaban sus palabras. Yo tenía mi paz. Esta fue mi respuesta silenciosa, final y completa. La casa se fue. La humillación quedó respondida y yo quedé libre. La revelación estuvo completa. El desenlace empezó en silencio, pero su impacto se extendió rápido. Esa tarde, después de que salí de su casa por última vez, empezaron los susurros. Empezaron con los vecinos que me vieron entrar y salir, con los papeles todavía en la mesa, su cara de shock enmarcada por la incredulidad. Lo que pasó entre nosotros ya no era privado. Se volvió tema de conversación de toda la calle, y pronto de todo el barrio. Yo no volví a ver qué pasó. Me fui porque el desenlace no era mío para controlar. Era de ella. Su decisión de darme la bofetada había puesto el escenario, y mi revelación silenciosa había sellado el resultado. A partir de ese día, ella vivió sabiendo que su crueldad la había llevado a su ruina. Se quedó sin casa, sin seguridad y sin forma fácil de deshacer lo hecho. En horas, los vecinos empezaron a hablar abiertamente. Algunos se acercaron a ella con cautela, ofreciendo una compasión mezclada con curiosidad. Otros cuchicheaban entre sí sobre justicia y consecuencia. Supe después que sus amigos y parientes se dividieron. Algunos la culpaban, otros preguntaban en silencio si ella misma se lo había buscado. Pero la verdad era clara. No podían negarlo. En los días siguientes, supe por canales discretos lo que pasaba dentro de su casa. Llamó desesperada a su abogado buscando un hueco, una forma de revertir la venta. Pero no había ningún. Cada documento estaba firmado, cada cláusula en su lugar. La venta era absoluta y final. Esto no era una venganza que se pudiera deshacer con palabras o súplicas. Era final. Su orgullo sufrió más que todo. No estaba acostumbrada a perder control, menos de una forma tan silenciosa y decisiva. Su humillación se hizo más profunda al darse cuenta de que no podía deshacer lo que yo hice. Los vecinos, que antes reían con su seguridad, ahora la miraban diferente. Los susurros la seguían a donde iba. La historia de su crueldad y mi justicia silenciosa se extendió callada pero firme. Intentó hablar conmigo después. Supe que vino a mi dirección temporal pidiendo respuestas, suplicando que le devolviera su casa. Pero yo no respondí.
Había tomado mi decisión. Había hecho lo que vine a hacer. Sus súplicas ahora eran solo ruido para mí. No quería más enfrentamiento. Mi decisión estaba tomada. El desenlace fue más allá de su orgullo. Sus relaciones empezaron a cambiar. Amigos se alejaron, inseguros de cómo pararse al lado de alguien que había tratado así a su propio padre. Parientes tomaron partido en silencio. Algunos con ella, otros conmigo. Las reuniones familiares que antes ella organizaba se volvieron más calladas, tensas con palabras no dichas. Mi ausencia era una presencia en sí misma, un recordatorio de lo que se había perdido. En el barrio yo me volví tema de respeto callado. La gente empezó a hablar de la dignidad de mi acción, de cómo manejé la humillación sin gritar ni pelear. Hablaban de mi calma, de mi respuesta silenciosa, pero completa. Supe después que mi silencio se había vuelto mi declaración más fuerte. No fue la bofetada, ni siquiera la venta. Fue la forma en que me fui lo que se quedó en la gente. Ella, en cambio, vivió en un caos silencioso. Sin su casa, perdió más que paredes. Perdió su sensación de seguridad. Su orgullo quedó fracturado. La risa que antes seguía su crueldad se volvió susurros de lástima y advertencia. Los vecinos empezaron a tratarla diferente. Las invitaciones pararon. La gente cruzaba la calle para evitar el chisme. El desenlace de su elección había ido mucho más allá de lo que esperaba. Hubo momentos en que me pregunté si alguna vez entendió del todo por qué actué. Me pregunté si se dio cuenta de que nunca fue solo por la casa. Fue por respeto, por dignidad, por asegurarme de que su crueldad no quedara sin respuesta. La casa había sido un símbolo, un gesto, una declaración final de que no aceptaría ser tratado con tanto desprecio. Meses después, supe que hablaba de mí en voz baja con otros. A veces con rabia, a veces con arrepentimiento, pero siempre mencionaba el día que le dije, «Tu casa está vendida». Ese era el momento que no podía olvidar. El momento en que la realidad le cayó encima y entendió la gravedad de lo que hizo. Su humillación quedó. Los susurros la seguían a donde iba. El desenlace no fue ruidoso. No necesitaba hacerlo. Fue un desmoronamiento silencioso. Una vida que antes tomaba por garantizada, ahora cuestionada por todos los que la conocían. Ella podía seguir viviendo, pero nunca recuperaría su dignidad como me la había quitado a mí. Esa fue la lección que quedó flotando en silencio por el barrio, por los susurros familiares y por los años que vinieron. Para mí el desenlace fue diferente. Encontré paz al irme. Sabía que había respondido a su crueldad sin perderme en la rabia. Había preservado mi dignidad y enseñado una lección que no se podía borrar. Ese fue el poder silencioso de mi elección. El desenlace era de ella para vivirlo, mío para dejarlo atrás. El día que lo entendió del todo, dejó de hablar de ello en público. Los susurros se hicieron más suaves. Pero yo sabía que ella llevaba ese momento en su corazón para siempre. El momento en que un padre tratado sin respeto dio una respuesta silenciosa más fuerte que cualquier grito. Y en el silencio de mi propia vida después, no llevé amargura, solo una certeza tranquila de que el desenlace había demostrado la verdad. La crueldad se puede responder, la dignidad se puede recuperar, y la justicia se puede servir sin enfrentamiento, sin rabia, con silencio. Ese fue mi último regalo para ella y para mí mismo. La huida empezó no con prisa, sino con una decisión tranquila. Después de la tormenta de ese día, después de la bofetada, después de la venta, después de la revelación, supe que ya no quedaba nada para mí en ese lugar. Mi dignidad había sido recuperada, pero mi presencia ahí ya no era mía para quedarme. Cada rincón de su casa, cada calle que caminé por décadas, llevaban el peso de lo que pasó. No podía quedarme donde el recuerdo de ese momento vivía tan vivo. Empecé a prepararme en silencio. Vendí lo que pude, sin alboroto.
Cosas pequeñas que daban comodidad, pero no valían la pena cargar. Mis ahorros eran suficientes, planeados con cuidado durante años, porque siempre supe que la vida puede cambiar en un instante. Me encontré haciendo listas en silencio, como preparándome para un viaje largo sin decirle a nadie. Nadie necesitaba saber. Esto no era un anuncio, era una partida personal. Contacté a una agencia de viajes en secreto, preguntando por pueblos tranquilos, lugares lejos del chisme y de las heridas viejas. Mi mente se decidió por un pequeño pueblo costero donde el mar sería suficiente para limpiar lo que se había herido dentro de mí. Un lugar donde pudiera reconstruir mis días sin el peso de sus miradas. Un lugar donde la paz no fuera una palabra, sino una realidad viva. La noche antes de irme me senté en silencio. La casa estaba callada. Solo se oía el viento afuera. Recordé años de trabajo, años de sacrificio. Recordé a mi hija, mi casa, mi vida ahí. Pero también recordé la bofetada, ese momento que rompió la cadena de mi pertenencia. Era un recuerdo que no se borraría, y supe que era hora de dejarlo atrás. Empaqué despacio, con cuidado, cada cosa doblada con pensamiento, no con prisa. Ropa, unos libros, algunas fotos, lo esencial. No dejé nada de valor que me atara otra vez a ese lugar. Cada cosa que llevaba era un paso hacia la libertad. Cada cosa que dejaba era un paso lejos del pasado. Mi maleta se volvió mi barca de escape. La mañana que me fui salí antes del amanecer. Las calles estaban quietas, el mundo dormido. Cerré la puerta sin mirar atrás. No llevaba rabia, no llevaba arrepentimiento, solo la resolución de un hombre que eligió su paz por encima del conflicto. Caminé hasta la estación, cada paso medido, tranquilo, deliberado. En el tren miré el paisaje pasar sin pensar mucho. Los campos, los ríos, los pueblos, todo se quedaba atrás. No hablé con nadie. Mi escape no fue ruidoso, no fue una protesta. Fue una entrega a la necesidad de un nuevo comienzo. Sentí que me aligeraba con cada kilómetro. El peso de la traición, de la humillación, del enfrentamiento, empezó a levantarse. Cuando llegué a mi destino me recibió la belleza tranquila del pueblo costero. Calles pequeñas, olor a mar, sonido de olas rompiendo en la orilla. Era la paz que buscaba, envuelta en simplicidad. Alquilé una casita pequeña, un lugar donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Me volví un extraño para todos, y en eso encontré consuelo. Los días se convirtieron en semanas. Caminaba por la playa todas las mañanas, respirando el aire salado, dejando que el sonido de las olas limpiara mi espíritu. Construí una vida de rutina tranquila. Comidas sencillas, pequeñas tareas, días llenos de nada más que paz. Mi corazón, que antes pesaba con la humillación, ahora descansaba en calma. Había escapado no solo del lugar, sino del dolor. En el pueblo estaba libre de susurros. Nadie sabía la historia de mi hija, de la bofetada, de la venta. Podía caminar sin el peso de juicios, ni chismes. Mi escape estaba completo. El mundo que dejé atrás quedó guardado en la memoria y lo llevé en silencio en mi corazón. No como herida, sino como lección. A menudo pensé en lo que dejé. Mi hija, mi casa, la vida que conocí. Pero también pensé en lo que gané. Libertad, dignidad, paz. Mi escape no fue pérdida. Fue recuperación de mí mismo. Había cambiado una vida de desprecio por una de vida tranquila. Esa fue mi victoria. Con el tiempo, me volví parte del pueblo sin ser parte de la historia de nadie. La gente me conocía como el hombre callado junto al mar. Nunca les conté toda mi historia. Era solo mía. Mi escape me enseñó que algunas cosas están destinadas a quedarse atrás. Dolor,
traición, humillación. No eran cargas que cargaría para siempre. Pasaron los años. El pueblo costero se volvió mi hogar. Mis días se llenaron de paz y mis noches de reflexión tranquila. Nunca me arrepentí de irme, nunca me arrepentí de vender su casa, nunca me arrepentí del escape que me salvó. Al irme, encontré lo que había buscado todo el tiempo: paz. Mirando atrás, ahora sé que mi escape fue más que dejar un lugar. Fue dejar atrás el peso del desprecio y la crueldad. Fue entrar en una vida donde mi dignidad era mía, y en eso encontré la mayor libertad de todas. Mi escape fue silencioso, pero completo, y nunca regresé. Ahora, como hombre viejo, cuento esta historia en voz baja, no para presumir, no para pedir lástima, sino porque la verdad es una lección que quiero compartir. He vivido lo suficiente para entender qué significa realmente el respeto y qué exige la dignidad. He aprendido que algunas heridas no se curan con palabras, solo con decisiones. Mi decisión fue el escape. Mi decisión fue el silencio. Mi decisión fue la paz. Y la mantengo. Mirando atrás, me doy cuenta de que mi vida ha sido moldeada por decisiones. Pequeñas, grandes, silenciosas, ruidosas. Cada paso me trajo hasta este momento de reflexión. Recuerdo los años que le di a mi hija, cada sacrificio sin contar el costo. Recuerdo creer que el respeto sería el regreso natural por una vida de cuidado. Recuerdo esperar que la familia significara honor, amor y protección. Y recuerdo su bofetada, ese único momento que rompió todas mis expectativas. El pueblo costero se volvió mi hogar. Mis días se llenaron de paz y mis noches de reflexión tranquila. Nunca me arrepentí de irme. Nunca me arrepentí de vender su casa. Nunca me arrepentí del escape que me salvó. Al irme, encontré lo que había buscado todo el tiempo: paz. Mirando atrás, ahora sé que mi escape fue más que dejar un lugar. Fue dejar atrás el peso del desprecio y la crueldad. Fue entrar en una vida donde mi dignidad era mía. Y en eso encontré la mayor libertad de todas. Mi escape fue silencioso, pero completo. Y nunca regresé. Ahora, como hombre viejo, cuento esta historia en voz baja. No para presumir, no para pedir lástima, sino porque la verdad es una lección que quiero compartir. He vivido lo suficiente para entender qué significa realmente el respeto y qué exige la dignidad. He aprendido que algunas heridas no se curan con palabras, solo con decisiones. Mi decisión fue el escape. Mi decisión fue el silencio. Mi decisión fue la paz. Y la mantengo. Mirando atrás me doy cuenta de que mi vida ha sido moldeada por decisiones. Pequeñas, grandes, silenciosas, ruidosas. Cada paso me trajo hasta este momento de reflexión. Recuerdo los años que le di a mi hija. Cada sacrificio, sin contar el costo. Recuerdo creer que el respeto sería el regreso natural por una vida de cuidado. Recuerdo esperar que la familia significara honor, amor y protección. Y recuerdo su bofetada, ese único momento que rompió todas mis expectativas. Esa bofetada no fue solo una mano en mi cara, Fue una declaración sin palabras de desprecio. Sentí más que el dolor. Sentí el derrumbe de la confianza, la ruptura de un lazo que había cuidado por décadas. En ese instante supe que no había reparación sin un cambio profundo. Pero el cambio no vendría discutiendo. El cambio no vendría peleando. El cambio solo podía venir de acción, y la acción requiere claridad de corazón. Pensé en todas las veces que me callé, todas las veces que tragué mi orgullo por el bien de la familia. Había dado sin pedir, sacrificado sin quejarme. Pero el respeto no se suplica, el respeto no se exige, el respeto se gana y se devuelve. Cuando ese respeto me fue negado tan abiertamente,
Entendí que mi voz ya no bastaba, mi presencia ya no bastaba. Necesitaba algo más fuerte, prueba de que la dignidad es un tesoro que vale la pena proteger. Esa prueba no vino en enfrentamiento, vino en acción silenciosa. Busqué consejo de mi abogado, no con rabia, sino con resolución. Aprendí de mis derechos, del poder que todavía tenía en mis manos, y tomé una decisión. Una decisión no nacida de venganza por venganza, sino de una necesidad más profunda de cierre. Elegí vender su casa. Elegí recuperar mi vida. Elegí irme. Irme no fue fácil. Hubo días de duda, días en que me pregunté si debía haberme quedado, si debía haber hablado más fuerte, peleado más duro. Pero entendí que mi dignidad no se medía por la batalla que podía ganar, sino por la paz que podía encontrar. Irme se volvió mi respuesta. Irme se volvió mi declaración. Irme se volvió mi libertad. Desde ese día he vivido en silencio. He construido una vida sin ruido, sin conflicto. He vivido en un lugar donde el único sonido es el mar y el viento. He encontrado alegría en cosas pequeñas, el color del cielo de la mañana, el ritmo de las olas, la bondad de desconocidos. Mi dignidad vive en estos momentos simples, intocada por amargura o arrepentimiento. Reflexiono a menudo sobre lo que aprendí. Nunca regresé. Esa es mi verdad. Esa es mi reflexión. Esa es mi paz.